todo el honor y toda la gloria para nuestro Dios. Hermanitos, hoy vamos a reflexionar en la Sagrada Escritura sobre la Eucaristía. Y vamos a descubrir cómo los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo también celebraron la Eucaristía y también comulgaron. Y vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del 19 al 20, cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Aquí, mis hermanos, estamos escuchando cuando nuestro Señor Jesucristo en la última cena instituyó la Eucaristía. Estaba con sus apóstoles y tomó el pan y dio gracias, lo partió y se los dio diciéndoles: esto es mi cuerpo. Y luego también tomó el cáliz y la copa con el vino y dijo: esta es mi sangre. Entonces desde ahí comenzó la Eucaristía. Comulgaron los apóstoles, Jesucristo mismo también se comulgó en ese momento porque él también comió. Y vamos a ver cómo continuó este culto, esta celebración en los apóstoles, en las primeras comunidades. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso del 41 al 42. Dice: los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. ¿A qué acudían? Todos aquellos que se habían convertido por la predicación de Pedro. Dice, acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la doctrina apostólica y a la convivencia, dice, y también a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Qué es la fracción del pan? Pues es la celebración eucarística, la que nosotros le llamamos el sacrificio de Cristo, la Santa Misa. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo ya que ellos, la primera comunidad cristiana, celebraban este culto. Y vamos a ver también en el verso 46 cuándo lo hacían. Dice: todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. ¿Cada cuánto se reunían en el templo para partir el pan? Dice: todos los días. Se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas. ¿Por qué dice que se reunían en el templo con entusiasmo, pero que el pan lo partían en las casas? Hermanos, porque los judíos no aceptaron a Jesucristo nuestro Señor y no les iban a permitir a los cristianos celebrar el culto ahí en el templo, porque no todos habían creído en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, así que ellos se iban a sus casas a compartir, a partir el pan, a hacer la celebración eucarística. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, de que desde un principio la Eucaristía ha sido el centro de la comunidad cristiana de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir viendo ahora en Hechos 20 del 7 al 11. Vamos a descubrir, mis hermanos, que el apóstol San Pablo también celebró la Eucaristía y también comulgó a Cristo. Dice: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico,
y estaba sentado al borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí dice que San Pablo estaba celebrando la Eucaristía. Dice, se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. Dice aquí en el verso 7, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Es la Eucaristía. Entonces, en ese momento dice que sucedió ese accidente de ese joven que cayó, pero que no le pasó nada. Dice, Pablo fue y lo levantó y después continuó. Y dice, vino y partió el pan y comió. Entonces ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que el apóstol San Pablo también comulgó a nuestro Señor Jesucristo y celebró la Eucaristía. Ahora vamos a ver también, mis hermanos, en 1 Corintios 11:23, cómo el apóstol San Pablo a la comunidad de los corintios les recuerda esta doctrina, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y les explica lo que significa comer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 11:23, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo en el año 55, ahí al 60, que San Pablo escribió esta carta a los corintios, nos damos cuenta de que se celebraba la Eucaristía y que esta era la doctrina que ellos se iban transmitiendo, lo que celebraban, el culto del Señor, y que en realidad sí es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo allí en la Eucaristía, allí en la hostia consagrada y en el vino consagrado. Entonces, hermanos, esta doctrina viene desde los apóstoles, viene desde nuestro Señor Jesucristo, y por eso la iglesia la sigue enseñando y la tiene como el centro, como el culto de nuestra fe. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a leerlo del 51 al 56. ¿Qué nos dice el mismo Cristo nuestro Señor sobre esto? Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Escuchen lo que dice Cristo.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor. ¿Escucharon, hermanitos, lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Que su carne es comida verdadera y su sangre es bebida verdadera. Para aquellos hermanitos que andan despistados diciendo que es solamente un signo, que es un símbolo. Fíjense nada más, qué más claro queremos nosotros esta doctrina en las Sagradas Escrituras. Y que viene desde nuestro Señor Jesucristo y que el mismo Cristo lo afirma. Y dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Fíjense lo que nos dice el Señor. Por eso la importancia de que nosotros los cristianos católicos comulguemos a nuestro Señor Jesucristo. Nos preparemos para recibirlo, para unirnos a Él y para obtener esa promesa que nos dice que tenemos la vida eterna en nosotros. Y dice, el que no come mi sangre, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él. No tiene vida eterna, hermanos. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Y para que si nos queda duda, dice que es un signo, que es un símbolo solamente, no. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza la debemos nosotros de compartir también con aquellos hermanitos que a lo mejor a veces les han metido dudas, aquellos hermanos separados que vienen diciendo que allí no está el cuerpo de Cristo, que es solamente una señal, que es solamente un signo, un símbolo. Y nos damos cuenta claramente que andan muy despistados, mis hermanos, de la verdadera doctrina. Y nosotros tenemos que ayudar a aquellos que no lo saben, que no se dan cuenta de que la doctrina que nos enseña la Iglesia Católica tiene fundamentos bíblicos en la Sagrada Escritura. Hermanitos, ojalá que hayan entendido y bendiciones para todos.